En la clase de hoy vamos a trabajar la ética como problemática subjetiva. Primer concepto dentro de lo que sería la ética subjetiva. Refiere al pensamiento. El pensamiento pertenece justamente al fuero interno del hombre, es subjetivo. Se convierte en un criterio para dirimir lo que está bien de lo que está mal, ¿sí? Es decir, el pensamiento pertenece al fuero interno de la persona, a la parte interior, ¿sí? Es decir, no lo podemos ver, no lo podemos sentir, no lo podemos tocar, es intangible. Se convierte en un criterio para dirimir lo que está bien y lo que está mal, pero dentro del hombre. Todos los hombres lo poseen, ¿sí? Es decir, no tiene que ver con inteligencia ni con conocimiento, sino que el pensamiento simplemente es, simplemente existe. Por otro lado, vemos el concepto de la conciencia moral. La conciencia moral es posterior al pensamiento. Es decir, primero pensamos, pero después se genera en nosotros ya la reflexión que implica la conciencia moral. Solo quienes piensan pueden tener conciencia moral, por eso decimos que es posterior al pensamiento. La conciencia moral no prescribe en positivo qué hacer, solo nos va a marcar, nos va a decir, nos va a prescribir qué es lo que no debemos hacer. Nos va a estar hablando al oído diciendo, mira, esto no tenés que hacer. Pone dificultades a la acción, ¿sí? A la propia acción. ¿Sí? Nos va a marcar el no, como si fuera algo en rojo que nos está indicando que no debemos hacer eso, ¿sí? Pero tampoco me dice qué es lo que debo hacer. Hasta ahí llega la conciencia moral y es posterior al pensamiento y previo al juicio. El otro concepto dentro de la ética subjetiva es el juicio. El juicio es la manifestación ya tangible. Lo puedo tocar, lo puedo ver, lo puedo sentir, lo puedo escuchar, ¿sí? Tangible y pública de los procesos del pensamiento y la conciencia moral. El juicio implica el aparecer, el revelarse a todos. Lo que hasta ahora estaba dentro de la persona se exterioriza. El juicio es la exteriorización de mi pensamiento, de mi conciencia moral. La ética se plantea en un carácter subjetivo, en carácter de cada hombre, ¿sí? Es bien individual esta perspectiva de ética que estamos analizando, ¿sí? Pertenece a cada persona, pero siempre en reflexión sobre el recto modo de vivir. No porque sea el pensamiento interno de uno, va a ser un pensamiento egoísta. Siempre va a tener que ver con una buena manera de vivir en relación con el otro, pero desde mi pensamiento. Es el hombre el sujeto sobre el que se reflexiona y es él mismo quien realiza la reflexión a través de la cual se profundiza sobre el fenómeno moral, ¿sí? El mismo hombre reflexiona sobre sí. Al centrarse en el ser humano, puede reconocerse que la ética es individual y subjetiva. En esto se vislumbra, ¿sí?, el pensamiento que yo mencionaba en las primeras clases y en la introducción, antropocéntrico. Estamos desde la ética subjetiva centrándonos en una visión solamente de la persona. Nos enfocamos solamente en el hombre. Por supuesto, hombre en sentido amplio, ¿no? Solo en la profundización de sí mismo el hombre conoce al otro. Es decir, yo primero me conozco a mí mismo y esto me va a permitir conocer al otro. Todas las decisiones humanas libres se toman en el interior de las conciencias individuales. Es decir, previo a una decisión y a una acción, ¿sí?, yo voy a pensar, voy a discernir, voy a ver cuáles son los elementos que tengo, el conocimiento de la realidad, pongo todo en la balanza. La ética me va a permitir diferenciar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal.
La conciencia moral me va a marcar qué es lo que no está bien y a partir de allí yo podré tomar una decisión. Una vez que esa decisión la pongo en práctica, ya trasciende a la acción, es donde se manifiesta, ¿sí?, el ejercicio también de la libertad. Luego, esta acción del hombre puede ser analizada a partir de la reflexión de la ética. El bien se mide según la conciencia propia o por criterios objetivos cuando se contempla la valoración del bien por los demás, en especial por aquellos en cuantos pudiera recaer la acción. Es decir, que yo el bien primero lo mido a través de mi propia conciencia. También lo puedo hacer a través de criterios objetivos, es decir, los criterios que adquiero o que desarrollo en mi relación con los otros, que me permite valorar el bien también de los demás y por los demás. En especial, la valoración respecto de aquellos sobre quienes pueden recaer las consecuencias de mi propia acción.